la clase, el taller, el programa, como lo quieran llamar, y en el cual, pues, bendito sea que no tuvimos ninguna interferencia. El día de hoy vamos a hablar un poco más en la cuestión de las pruebas de laboratorio y en este caso las técnicas que voy a presentar vienen a detalle. No hay ningún problema en poderles compartir a ustedes la presentación. Y en este caso, no voy a estar presentando la técnica en sí, porque hablar de que tienes que agregarle 100 mililitros y luego que lo filtras y lo pones a secar y los etcétera. Ese es un trabajo, vamos a decirlo así, lo digo con todo debido respeto para la gente de laboratorio. Eso parece un poco más un trabajo de rutina. Le vamos a dedicar el tiempo, todo lo que sea posible y todo lo que tengamos de conocimiento en saber mejor para qué me sirve cada parámetro que yo determino en el laboratorio, para poder también comparar o poder revisar lo que viene en la ficha técnica de nuestros proveedores, poder ver exactamente cuál es el uso o para qué me sirve la determinación de ese parámetro. Y el día de mañana, que ya no vamos a meter una cuestión de cálculos, cuestiones más prácticas, mucho de lo que se ve ahora vamos a estar trabajando el día de mañana en cómo vamos a usar esos números. Así que ese es el enfoque del día de hoy. Es más exclusivamente a ver y saber cómo o para qué me sirve la determinación de un determinado parámetro de laboratorio. La técnica, la marcha, como lo quieran llamar, al final de cuentas eso se vuelve una receta y uno la puede en un momento dado condicionar a su planta de una manera o le puede hacer una variante, etcétera. Otro de los puntos que quiero poner aquí, y les vuelvo a reiterar, no hay ningún problema en compartirles todo lo que está en la presentación. Pudiera ser de que alguna de las técnicas que se estén presentando o que estén aquí en el escrito no sean las adecuadas o no son las que ustedes están utilizando actualmente. Hablando de carbones activados, van a encontrar que hay un sinfín, y se puede ver así, de técnicas para poder determinar ciertos parámetros. En mi experiencia y lo que yo les puedo decir es que ustedes se pueden adaptar a la técnica que ustedes consideren que funciona bien para su laboratorio. ¿Por qué? Cuando trabajamos o lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar en investigación, hay un punto que nosotros no olvidamos dentro de una investigación y que es mantener el error constante en un experimento. ¿Qué es eso? De que ustedes pueden tener una técnica y si ustedes puedan tener la duda si es la adecuada o no es la adecuada, eso ustedes lo pueden revisar a más detalle después en la bibliografía. Pero lo que sí les puedo asegurar de que si ustedes están utilizando la misma técnica y están evaluando diferentes carbones, diferentes calidades, diferentes partes del proceso y mantienes la temperatura, la velocidad de agitación, la presión, el flujo y todo lo demás que ustedes pueden considerar constante, los resultados que ustedes puedan obtener se podrían considerar confiables si lo estás viendo, si quieren, desde un punto de vista nada más hasta de comparación. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si tuviste todos esos parámetros constantes y eliminaste todas esas variables, quiere decir que el resultado que tú estás obteniendo, puedes confiar en él por el motivo que le digo. Ustedes pueden considerar que sus errores fueron constantes para todas las muestras a lo largo de la prueba. ¿A qué es a lo que me refiero? Y eso lo sabe la gente de laboratorio o en general. Yo no puedo correr una prueba cuando mi solución, una solución está a 25 grados
y al día siguiente ocurre una prueba que la solución está alrededor de los 4 o 5 grados de temperatura. Jamás voy a poder tener alguna correlación, o si simplemente no lo tengo en cuenta, pues eso sería un error garrafal, ¿no? ¿Sí? Hay puntos importantes, y eso lo comento nada más para que vean, pues, la importancia de poder tener la información, el conocimiento también sobre los equipos. Se los comento, como los dije el día de ayer, no voy a decir nombres por respeto a las compañías. Una vez se me habla que porque no la sosa que se había suministrado no servía precisamente en el despojo. Y bueno, me pareció bastante raro. Este caso, no sé, ya tiene como más de 20 años. Cuando voy y visito esa planta y si hay alguien de ahí, de los que están ahí presentes y conocen la historia, le pido no decir de dónde fue. Pero cuando voy a la planta y veo, porque el argumento era que el pH no subía de 12. Cuando llego a la planta, lo primero que reviso es a ver qué es lo que están haciendo. Era un producto que habíamos suministrado nosotros. Y algo que puede parecer increíble, pero le digo con la mano al corazón que así fue. eh, Llego, están trabajando a una temperatura de 85, 90 grados, alrededor de eso. Le dije, llévame al laboratorio en donde están haciendo las mediciones del pH. Y bueno, qué sorpresa, ¿no? Que ellos medían el pH a una temperatura de 20 grados, no hacían el ajuste por temperatura, mientras la solución estaba cercana a los 85 a 90 grados. Lo único que hicimos nada más fue, aunque parece así sencillo, lo único que hice fue enfriar la solución, la llevé a 20 grados aproximadamente y la solución pues se topeteó el medidor de pH, ¿no? Arriba de los 14 ahí estaba pegando la aguja, ¿no? Y un gran problema que se ocasionó por no conocer lo mínimo pues en estos aparatos fue que estaba tan elevado el pH dentro de la torre que lo que hicieron fue hacer una corrosión dentro de la torre y después ese fierro o ese hierro, como lo quieran llamar, que se había prácticamente lixiviado debido a la corrosión, fue a parar al carbón activado. Después, ahora el problema era cómo eliminar ese fierro que venía del equipo que se había absorbido sobre el carbón activado. Todo se hubiera reducido simplemente haber movido la perilla de la temperatura. Era así de sencillo, no había de otra cosa. Pues. No había ajuste de temperatura, no lo hacían. Pues. Entonces, les comento, hay que ser cuidadosos cuando hacemos las pruebas de laboratorio. Sé que ustedes son muy cuidadosos, pero sí les comento esas anécdotas que me ha tocado vivir, que pudieran parecer muy sencillas, pero son los puntos finos, ¿no? Que a veces se nos van. Y de ahí es donde sí se genera un error, precisamente el famoso error de experimentación. Nada más, les digo, muchos años trabajé en investigación y hay que ser muy cuidadoso nada más con las mediciones, que todo se haga sobre todo a unos mismos parámetros, etcétera. Bueno, eso lo quería decir para comentarles algo de lo que nos ha tocado vivir y me gustaría saber si hay comentarios con respecto a la clase de ayer. Molimentales, ¿no está? La India, suele al micrófono, por favor, abran los micrófonos. Buenos días. Buenos días. Mi duda es saber el tiempo de vida que tiene el carbón activado, eh, después de cuántas regeneraciones se tiene que cambiar.
no sé, un año, 2 años. De, ¿De dónde? ¿Se acuerdan? Les dije nada más las reglitas del juego sencillas. Si les encargo, por favor, nomás que digan de qué minera son y el nombre. José Ignacio Fibra Moteno, la India. José Ignacio. Sí. Y no está aquí en la lista. No está en la lista, ¿no, José Ignacio? No lo anotaron. Bueno. Sí, Bueno, es que integramos. tengo una lista pues que me pasaron, nada más pero te comento. José Ignacio, dame oportunidad alrededor de 1 hora 45 y te doy respuesta. Y te lo digo porque precisamente te lo voy a demostrar con precisamente con las pruebas de laboratorio que vamos a hacer y que vamos a presentar aquí. No se me olvida tu pregunta ni la estoy rehuyendo. Simplemente creo que va a quedar mejor aclarada ahorita que dé la parte de laboratorio. Ok, gracias. Gracias a ti, muy amable. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No más preguntas en la India? Bueno, pasamos con mulatos. Ah, mulatos, preguntas. A ver, abran el micrófono, mulatos. Por aquí formulando ninguna pregunta. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, empezamos. Dame. Eh, Iniciamos entonces con la prueba de laboratorio y control. Les reitero, no me voy a poner a describir las técnicas porque prefiero mucho mejor que hagamos el intercambio de experiencias, el intercambio de ideas mejor. ¿Para qué me sirve cada una de las pruebas? Lo demás, lo comento, es prácticamente una marcha, una técnica, una receta, como lo quieran llamar. Igual que ayer, recuerden que esta plática de Sonora Natural va en conjunto con la compañía Calgon Carbon, compañía a la cual hemos representado, seguimos representando por más de 17 años en México como su distribuidor exclusivo. El día de ayer vimos los fundamentos sobre el carbón activado y el día de hoy nos toca las pruebas de laboratorio y el control. El índice que vamos a trabajar hoy es lo famoso que aparece y frecuentemente dentro de las hojas de seguridad, que es la actividad del tetracloruro de carbón y la actividad del butano, la determinación del número de dureza, el contenido de cenizas, la densidad aparente, la determinación de carga o rendimiento, valor o porcentaje R y el tamaño de partícula del carbón granular. No por ir unas primeros o otras al último son más o son menos importantes, todas ellas son iguales de importantes. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que Sonora Naturals le llega de información de nuestro proveedor, nuestro fabricante, que es precisamente Calgon, y al cual ustedes tienen derecho a pedir por cada embarque que usted le llegue? Es esto, precisamente, esta es la hoja técnica, la ficha técnica o el certificado de análisis de un lote de carbón. Ahí lo podemos ver en la parte superior. Es el DG11 6x12. Su presentación es en sacos de 500 kilogramos. En el lado izquierdo, segundo renglón, ahí dice precisamente el lote o el batch del cual fue la producción. Y esa producción fue de 4 millones de kilogramos. Y la fecha de fabricación que tenemos por ahí, que es junio 1 del 2015. Lo bueno es que nos inviertan ahí los números, ¿no? Sí. Y el país de origen es Sri Lanka, que era lo que les he comentado. Ya vimos el día de ayer del por qué
la diferencia entre los carbones que hay en México, que de la zona de Colima, o cuando menos es la zona que yo sé donde más carbón se puede producir o se produce aquí en la República, y del por qué la diferencia con respecto a uno de los carbones que puedan venir de Asia. Y ahí aparecen algunos valores como son la densidad aparente, el contenido de cenizas, la prueba de tetracloruro de carbono, que es ahí donde dice TET, la dureza, la humedad, la actividad del butano, plaquetas y lo que es un análisis de malla 6, 12 y 14. ¿Sí? Eso es lo que ustedes reciben. ¿Sí? Ahora, aquí esto en lo particular siempre va a entrar en un poquito en controversia. Eh, y por ahí entre ustedes, no sé si alguien ande de la vieja vanguardia, que antes se presentaban los valores de K y los valores de R. Últimamente las compañías ya no entregan ese valor y más adelante vamos a hacer, si quieren, entre todos una disertación y poder entender esos valores y por qué las compañías deciden, como en el caso de Calgon, no estarlo presentando y sí estar presentando estos valores. A como vayamos avanzando durante la plática, van a aparecer esos valores de R y de K, los podemos comentar y al final podemos hacer una mesa redonda para discutir mucho más o un poco más al respecto. Bueno, esta es la hoja de la cual ustedes reciben y que, bueno, algunos en mayor, a lo mejor otros en menor medida, siempre la solicitan y le dan una revisadita a esos valores. La plática del día de hoy va muy enfocada, le digo, a la parte práctica, a la parte práctica de para qué nos sirven en nuestra planta esos valores o para qué nos sirven en la planta determinar esos valores si queremos hacer algún cambio o en su caso poder entender si algo está pasando dentro de nuestro sistema. Ah, ya se conectó Molimentales. Bueno. Buenos días, Molimentales. Seguimos. Lo primero que vamos a ver es la actividad del tetracloruro de carbón relacionado mucho con la actividad de butano. ¿Sí? Y únicamente vamos a ver el principio del método, porque como les comenté, para mí lo importante es para qué me sirve en la práctica ese número. Ahí de una manera muy tranquila, el principio del método es el aire que el cual previamente fue secado, se satura con vapor de tetracloruro de carbono, el cual va a pasar a través de un lecho empacado de carbón activado granular hasta que el carbón ya no incremente su peso. Y aquí parece la técnica muy sencilla. El porcentaje de incremento en el peso del carbón, ese es el número de tetracloruro de carbono. Y es una medida gruesa del volumen de los microporos del carbón activado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ah, 1, 2, 3. Sería el tercer renglón, ¿sí? 51%, que es lo que tenemos ahí de valor para el tetracloruro de carbono. Y precisamente si nos vamos ahora al punto 3, es una medida gruesa del volumen de microporos del carbón activado. El día de ayer veíamos que la mayor cantidad de los poros dentro de un carbón activado, entre el 90 y el 95% eran entre los mesoporos o poros medianos y los microporos.
Se habla precisamente que es una medida gruesa para determinar el volumen de los microporos en el carbón activado. ¿Por qué se utiliza en un momento dado el tetracloruro de carbono o el butano? Es que se considera por ahí, se considera que incluso las moléculas de tetracloruro de carbono o las moléculas de butano pueden llegar incluso sus radios atómicos a ser incluso mucho menor que lo que pudiera medir lo que vimos ayer de un microporo. Y por eso se puede confiar, vamos a ponerle de esta manera, se puede confiar que el tetracloruro de carbono, precisamente en el estado de vapor, va y se va a ir a absorber una cantidad sobre el carbón activado y que no va a tener problemas debido a su radio atómico de la molécula de tetracloruro de carbono en poder entrar hasta el microporo y poder precisamente hacer el proceso de absorción ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Precisamente que a medida en que se va absorbiendo más tetracloruro de carbono en los microporos, el peso del carbón va a ir aumentando y va a llegar en un momento en que esto llegue al equilibrio. Vamos a decirlo de una manera que precisamente los microporos del carbón activado estén ya saturados y no más tetracloruro de carbono se puede llegar a absorber. Entonces, mediante la regla, los cálculos o los números que tengan ahí, ese cambio, precisamente ese incremento en el peso de carbón, va a ser precisamente el número de carbono que está reportado ahí. Eso vemos como un 50, 51, algo así, 51%. Y esto va a ser una medida gruesa del volumen de microporos del carbón activado. Quiere decir que si tenemos ese valor, diríamos muy gruesamente que el 51% eh, corresponden a microporos dentro del carbón activado. Por eso se utilizan este tipo de productos en base, recuérdenlo, a la función del radio atómico que llega a tener la molécula. Es lógico pensar, es lógico pensar que no puedo utilizar moléculas con radios atómicos muy grandes o que sean mayor de lo que sería el diámetro o el radio del microporo. ¿Por qué? Porque jamás van a poder entrar y entonces se van a taponear y no va a ser posible hacer ninguna medición. Es necesario que el producto que vamos a usar llegue hasta los microporos, se absorba, llegue a un equilibrio. ¿Cómo sé que se llegó al equilibrio? Porque ya no estoy registrando ningún cambio en el peso del carbón y en ese momento puedo decir que termina la prueba. Entonces, repito, ese valor que tengo ahí es en una medida gruesa el volumen de la cantidad de microporos o el porcentaje de microporos que voy a tener dentro de mi carbón activado. No es una técnica que se haga en un laboratorio. De hecho, para información de ustedes, esta técnica, aunque está reportada en la ficha técnica, es una técnica que se ha dejado de usar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se encontró que el tetracloruro de carbón afecta la capa de ozono. Por eso es el motivo, en base ahorita a los tratados que hay a nivel internacional para cuidar la capa de ozono, el tetracloruro de carbono es uno de los productos precisamente que alteran esa capa de ozono y fue que sale del uso para los controles de los carbones activados. Y por eso se utiliza ahora lo que es la, la correlación de lo que es el butano. La actividad del butano
pasa o es muy semejante a la prueba del tetracloruro de carbón. Un lecho de carbón activado de masa y volumen conocida se satura con vapor de butano. La masa absorbida durante la saturación se mide y es reportada como masa de butano por unidad de masa de carbón sobre un porcentaje base. Y aquí es lo que yo les comentaba. La prueba de actividad del butano puede usarse como una prueba sustituta libre de ozono en lugar de la prueba de tetracloruro de carbono. Va a pasar exactamente para la cuestión del butano. Parten de la determinación del butano y encontraron esa relación que para determinar el número de tetracloruro de carbono es 2.55 veces por la actividad de butano. Con eso se determina ahora el número de tetracloruro de carbono. Si tienen por ahí ustedes una máquina, la actividad que tenemos ahí del butano tiene un valor de 20, ¿sí? Si lo quieren anotar por ahí, tienen un valor de 20. Si tienen una máquina, lo multiplican por 2.55, les va a dar el valor que tienen ustedes ahí de tetracloruro de carbono, que es 51. A lo mejor les va a dar 50.48 y feria, ¿no? Bueno, yo pongo el resto y lo cierro a 51. Y entonces volvemos a lo mismo. Yo determino la actividad del butano mediante la técnica igual de absorción de un cambio de peso sobre el carbón activado, y que debido a la regulación que hay para el tetracloruro, las técnicas me lo permiten y así lo hago. La actividad del butano lo multiplico por 2.55 para obtener el número de tetracloruro de carbono. Ahí está. Y hay otra parte por ahí, de los cuales también es el número de yodo. Sí. Y ahorita vamos a saber también para qué nos sirve el número de yodo. Y es una medida del yodo absorbido en miligramos de yodo por gramos de carbón, cuando el carbón está en equilibrio con una solución 0.02 normal de yodo. Eso es lo normal, véanlo como una concentración, no hay mayor problema, no nos metamos en la cuestión química, ¿sí? Y que para nosotros que lo importante es que esto representa una aproximación al área disponible para la mayoría de los adsorbatos. O sea, es una medida igual para la cuestión de determinar el área disponible o el área por gramo de nuestro carbón activado. Entonces, uno me da la cantidad o un porcentaje de poros, como es el tetracloruro de carbón, que parto del análisis de la actividad del benceno, y el número de yodo me da la cantidad del área disponible o el área del carbón activado disponible para que se puedan absorber la mayoría de los adsorbatos, como es el oro, el plata, cobre, zinc, etcétera, ¿sí? Y aquí hay algo muy, pero muy, muy importante. El número de yodo y el tetracloruro de carbono, ¿sí? Son unas buenas medidas, pero aquí viene el problema. Todas estas técnicas parten de precisamente de una fase de vapor, como lo vieron en las técnicas que presenté. Pero resulta que el uso del carbón activado en la recuperación del oro combina la absorción física, las reacciones de superficie, que vimos algo de esa parte ayer, y el equilibrio de la solución. Aunque le decía, no me quería meter en la doble capa límite o cosas así, vimos un poco de eso. Entonces, ¿sí?
estas dos medidas estándares de la calidad del carbón no son necesariamente buenas medidas para el uso del carbón en la recuperación del oro. Aquí como que me imagino que se les pone todo un signo de interrogación respecto a eso. Y entonces, ahora sí, como dijo el Chapulín Colorado, ahora ¿cómo qué hacemos, no? Desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, son las técnicas con las que cuentan ahorita, y si ustedes ven, todas las compañías productoras de carbón, todas traen la misma manera de análisis. Si ustedes ven los libros, todos los libros dicen, y precisamente esto último que estoy escribiendo, en que prácticamente nadie está de acuerdo en que se utilicen este tipo de medidas, pero es lo que se tiene ahorita actualmente, se está investigando muchísimo. Cámbiame la imagen ahí. Se está investigando muchísimo de buscar nuevas técnicas de cómo valorar los carbones activados, pero pues ahorita desgraciadamente no hay consenso al respecto. Por eso, primer paradigma, primera incógnita, como le digo yo, tiene los valores de tetracloruro de carbono, tiene los valores de benceno, tienes los valores de yodo, y realmente uno dice, bueno, tengo estos valores, pero estoy comparando pues un proceso en fase gaseosa contra prácticamente un proceso que es fase líquida. Y ahí nacen esas discrepancias, hay muchos problemas desde el punto de vista de los investigadores en buscar nuevas técnicas de cómo valorar esas áreas superficiales, etcétera. Y bueno, eso es lo que se tiene hasta el momento. Me gustaría algún comentario de parte de ustedes. La India. No, doctor, ahora estamos bien. Bien, muy bien. Molimentales. Molimentales. ¿No está? Ah, se está ciclando, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Mulatos. Mulatos. ¿No está mulatos? ¿Se cayó? Sí, ya comenta. Creo que por nuestra parte estamos de acuerdo que las técnicas presentadas ahorita son para determinar o área o volumen en los polos. Sin embargo, prácticamente, nosotros, por ejemplo, utilizamos técnicas más específicas, prácticas, ¿no? Para saber la absorción, porque pues, no hay algo teórico que pueda ser comparado con la efectividad del carbón. Al menos nosotros la desconocemos, ¿no? Ajá. ¿Quién habló? Sí, Era la India. Carlos Mesa. Okay. Muy bien, Carlos, totalmente de acuerdo, total de acuerdo, y yo creo que eso está en concordancia por lo que comenté cuando inicié la plática, ¿no? Prácticamente a veces uno se va ajustando a una técnica y a veces tú puedes ir a una planta, puedes ir a otra y puede ser de que estén utilizando técnicas diferentes para la determinación de algún valor. Pero les vuelvo a repetir, ¿no? Si esa compañía con resultados que se están obteniendo le ha dado resultado, excelente. Lo único, y eso yo voy a defender hasta el cansancio, mientras el error sea constante, cuando hagamos nuestra experimentación para las mismas muestras o las diferentes muestras, el resultado que se obtenga, siquiera aunque sea para manera de comparación, para mí debe ser un resultado aceptable. ¿Más preguntas? La determinación de la resistencia a la trisión. El uso del dato de la dureza de atrición.
¿Para qué nos sirve o qué es? Bueno, es una medida de la resistencia del carbón a quebrarse o partirse. Eh, es un indicador importante del carbón activado para mantener su integridad física y resistir las fuerzas de fricción impuestas en los diferentes procesos donde se ha utilizado, eh, como puede ser el carbon in pool, carbon in column, carbon in leach, etcétera. Y existen grandes diferencias en la dureza de los carbones activados dependiendo de la materia prima y el nivel de actividad. Ayer les comentaba, y fue de lo que estuvimos hablando, pues, de que no es lo mismo, pues, un carbón para aguas que un carbón para lo que son los procesos metalúrgicos. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Sí. Para maximizar la extracción de oro y mantener eficientemente la operación, la calidad del carbón que se alimenta la planta debe ser evaluada con mucho cuidado, que era lo que estaba comentando ahorita. Pues debemos ser cuidadosos cuando se está evaluando estos parámetros y no nada más hacerlo con la parte cinética, con la parte de la absorción. En lo personal, para mí, un buen carbón debe tener una alta capacidad de absorción, una alta capacidad de desorción y una alta dureza. Les comentaba y les vuelvo a reiterar cómo, y con todo debido respeto lo hago, algunas compañías para las pruebas de laboratorio utilizan carbones blandos para poder llevar a cabo una mejor absorción. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y la determinación de la resistencia a la traición o dureza es de mucha importancia en la selección de un carbón, por lo que aparte de la actividad, que es lo que le estoy comentando, también debe contar con una dureza óptima. Ahora, ¿cómo o dónde tenemos las mayores pérdidas de carbón? ¿Sí? El carbón puede perderse por una combinación de los siguientes mecanismos. Durante la transferencia de bombas, eductores, cribas, quebrado por el choque térmico en la reactivación. Ayer se los comenté eso, que precisamente la importancia, pues, que ese carbón tenga el sello de agua a la salida para que no se genere ese choque térmico en la reactivación. El choque químico durante la remoción de compuestos químicos. Ese choque químico es lo que ahorita aprovecho ya para comentarlo. Aparte de los problemas que podemos tener con nosotros con el carbonato, con los carbonatos, con el calcio, en el proceso de absorción, cuando nosotros lleguemos a el área o la zona de regeneración, el problema va a ser ahí que si llegamos con una cantidad grande de carbonatos, lo que va a pasar ahí dentro del horno de reactivación es que estos carbonatos, al alcanzar las altas temperaturas y no poder salir a través del carbón activado, lo que va a hacer es tratar de salir ya como un gas, pero ese gas, el carbonato, se empieza a convertir a CO2, pero ese gas no puede salir del carbón activado. Se genera una alta presión dentro del carbón activado y eso es lo que origina la gran cantidad de finos. Véanlo prácticamente y el ejemplo que yo pongo es como si estuviéramos expandiendo una palomita. La palomita esa que nos comemos cuando va uno al cine. Prácticamente lo que hace ese carbonato dentro de, del carbón activado, les repito, ese carbonato se convierte en un CO2. El CO2 no tiene la salida y truena. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa, lo digo con mucho respeto, lo primero que se nos dice es, oye, el carbón se está generando muchos finos. Y cuando hemos hecho los estudios, sobre todo dándole un buen seguimiento a los carbonatos, porque primeramente nosotros nos vamos sobre los carbonatos, pues nos damos cuenta que realmente existe un problema en su lavado ácido o existe un problema con la adición del antiincrustante y que de ahí realmente se está generando el problema. Es donde se está generando el problema
Y no porque el carbón activado traiga una mala actividad, no. Lo que pasa, y no lo estoy defendiendo, ¿no? Estoy abierto a todo. Lo que pasa es que en la práctica y en este correr que le digo de los carbones activados, que les digo y les comento, creo que tengo más de 20 años en esto. Hasta el momento no he encontrado que un carbón activado no tenga la actividad con la que fue vendido. Pero lo que sí he encontrado es que hay fallas fuertes dentro del antiincrustante, hay fallas fuertes precisamente dentro del lavado ácido. Son las mayores causas que yo he encontrado de problemas del carbón activado. Y lo otro que es el atricionamiento y quebrado en equipos de acero como las tolvas y en el manejo mecánico que hay del mismo. Ahora, ¿dónde ocurren las mayores pérdidas? Las mayores pérdidas en el carbón se considera que son los siguientes valores. Uno o el 40% lo tenemos en el circuito de absorción. Dos, las transferencias de carbón en el despojo, cuando estamos usando bombas, seductores, etcétera. He encontrado plantas o encontraba, no sé ya últimamente si ya finalmente se fue tomando conciencia que se estaban utilizando bombas centrífugas, ¿no? Para estar moviendo el carbón activado. En el despojo, incluyendo transferencia a la regeneración y vean el número tan escandaloso que un 47% de la trisión o generación de finos, si lo quieren ver de esa manera, ocurre dentro del horno de regeneración, que es un 47%. El consumo de carbón activado, ¿sí?, en columnas oscila entre 20 a 40 gramos de carbón por tonelada de mineral. Hasta el momento no tengo esos datos y nunca hemos podido encontrar ningún dato respecto a eso. Y aquí, eh, vamos a hacer un paréntesis para ir viendo uno de los puntos. Ábreme, señor. Dame cámara. Sí. La tengo muy chiquita. Sí. Uno de los puntos que les quiero comentar, y mañana lo vamos a ver más a detalle, pero para que de una vez vayan quedando estos puntos más claros. Yo soy de los que defiende la teoría y por eso abro esto a la discusión. El gran problema que se tiene con problemas de carbón activado y con las plantas de procesamiento con carbón activado, el mayor problema que yo he encontrado es que precisamente no se balancea lo que es el flujo que viene de parte de la exhibición con los estándares de diseño para las columnas de carbón activado. ¿Y a qué me refiero? Igualmente se nos habla de que porque el carbón activado está teniendo problemas, que no hay absorción, que está saliendo mucho, que se está quebrando mucho y un fin de situaciones. Lo que a veces, y a veces le digo con mucho respeto, y eso va a levantar ampolla, de que cuando estamos trabajando en planta y planta quiere más producción, o la gerencia, perdón, no planta, la gerencia quiere más producción y más producción, y nuestros patios de lixiviación siguen creciendo, 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 aumentamos las áreas de riego, mas sin embargo seguimos manteniendo nuestras mismas set de columnas, o simplemente el flujo de la solución rica que nosotros estamos obteniendo del patio de lixiviación no está de acorde al diseño con el que se había hecho las columnas.
Me ha tocado, precisamente, existen unos estándares, y mañana lo vamos a ver con calma, pero ahorita lo que quiero ver nada más, no me quiero meter mucho con números. La idea precisamente de la gerencia es que creen que es nomás que la solución pasa a través del carbón activado y el carbón activado va a ser todo. Por más que se les dice pues que hay una relación de flujo a área de sección transversal y del cual por cuestiones de diseño, de experiencia, todo como ustedes lo quieran ver, me tengo que mantener dentro de esos estándares. Parece que eso hace oídos sordos a la gerencia. Métele más flujo, métele más flujo, más flujo. ¿Qué es la primera reacción que a veces uno hace si has llenado tu columna, vamos a suponer ahorita, a la mitad o la has llenado a 2/3 con carbón activado? Lo que haces es, métele más carbón. Parece que pareceríamos y entráramos en automático. ¿Qué va a pasar dentro de la columna? Si tú habías hecho un diseño para tu columna en el cual los ibas a llenar con 2/3 de carbón activado para que el otro tercio estuviera en la zona fluidizada de carbón, precisamente, cuando tú le metes más carbón, ya no tienes espacio, prácticamente para que el carbón se fluidice, y lo único que haces, en lugar de ser una columna de lecho fluidizado, haces una columna de lecho empacado. ¿Cuál es el problema de hacer una columna de lecho empacado? El problema precisamente ahora, en lugar de que el carbón pudiera fluidizar, pudiera estarse moviendo, cuando tiene la columna de lecho empacado, es prácticamente un carbón que no tiene movimiento, no se mueve. Y si nosotros tenemos un problema mecánico en el fondo de la columna, como lo quieran ver, el mayor problema que tienen los lechos empacados, que es en lo que se convierte cuando le agregan tanto carbón aquí, es la canalización. Y cuando nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que pasa? La eficiencia de absorción va a bajar porque no se está haciendo precisamente el recorrido que pudiera hacer cuando la partícula de carbón está precisamente flotando, como lo pudiéramos ver en un lecho fluidizado. En lugar de ser, le repito, un lecho fluidizado, lo hacemos un lecho empacado. Si tienen una duda de cómo es, ahorita sí, disculpen, lo omití, pero el filtro de carbón que a veces tenemos en la casa, eso que vas y vas a la ferretería y los compras, etcétera, eso es un filtro de lecho empacado. No tiene movimiento, pues, el producto. Y para mí, la otra teoría que es que cuando llenamos tanto de carbón esta columna y no tiene tanto movimiento el carbón, debido a que no tiene el movimiento adecuado que pudiera tener ese carbón, la teoría mía es de que realmente, como no está actuando como un lecho empacado, como un lecho fluidizado, está actuando más como un lecho empacado, existen los puntos de fricción entre carbón y carbón, como diciendo, me quiero mover, pero no me puedo mover, me muevo, pero no me quiero mover, aquí en estos puntos. Y lo único que pasa es que está haciendo un zigzag, está haciendo una fricción entre partícula y partícula, y de ahí es la teoría mía que por eso cuando se llenan tanto las columnas y que es tanto el peso que tienes sobre el carbón que tienes en la columna, que lo conviertes en un lecho empacado, al final de cuentas, con lo que el movimiento poco que pueda tener, existe un efecto de fricción. Y esa fricción es lo que me da el origen a una gran cantidad de finos.
He encontrado en la práctica que el flujo requerido por diseño estaba 2.5 de su valor de diseño. ¿En qué terminó la compañía? Pues bueno, a través de un estudio en el cual participé, terminaron exactamente poniendo otra planta y bueno, bendito sea que ya tienen los resultados que estaban esperando. Pero le estoy comentando esto porque muchas veces entramos en pánico. Les vuelvo a decir, no porque el carbón activado sea un santo, no, sino lo que pasa es que hay tantos problemas operacionales que originan precisamente el problema de filo. Me gustaría ir sus comentarios al respecto en este punto. Mañana vamos a ver esto con cálculos, con números, vamos a diseñar una columna, vamos a calcular carbón, vamos a ver un sinfín de cosas. Por eso ahorita nada más se los doy platicado de que estoy partiendo de una prueba de atrición con respecto a esto. Me gustaría ir sus comentarios respecto a este punto ahorita. ¿Quién está en Facebook? Abren sus micrófonos, por favor. Buenos días, Héctor, mira, Mulato, tía. Gracias, gracias. Aquí. Este punto, aquí este punto los mismos datos en pruebas de la toma. No, mulato, no pudimos escuchar nada, fíjate. A las otras dos minas las escuchamos perfectamente. Sí tenemos problemas ahí de audio, por favor, mulatos. Si hay Sí, o cierren el video tantito, a lo mejor nos puede ayudar para el ancho de banda. sí, porfa, cierren el video ahí los de sistemas para que nomás nos alcancen a escuchar y que se dedique el audio nítido. Pueden cerrar la cámara. Mulatos, si no es que no se escuchó, mulatos. Sí. Buenos días, Mulato. Héctor, ya tía, compañero, buenos días. Buenos días, gracias, gente de mulatos. Este es el problema de los mismos aquí en Mulatos. Comprobamos en prueba de laboratorio que la absorción, entre más carbón tenga en la columna, es menos absorción y más fino. ¿Y los finos? Mayor producción. Sí, pues lo que les digo, pues es lo que lo vuelvo a decir, a veces me embronco y me meto en problemas cuando me toca ir a dar pláticas o están gerentes y les digo pues que muchas veces la gerencia no toma en cuenta la cantidad pues de que el proceso de carbón activado, como cualquier proceso, tiene un límite pues, y como diciendo usted, denle, échale más carbón, haz lo que quieras, ¿no? Pero no puedo construir otra planta de carbón y en cambio cuando habías empezado nomás voy a inventar con 1 hectárea de riego, al rato suben a 2 hectáreas de riego y quieren que sigas utilizando las mismas columnas. Pues entonces, la solución que es, métele más carbón, al rato, oye, se salió el carbón, oye, el carbón se está haciendo pedazos, el carbón no absorbe. Pues simplemente cambiaste todo, ¿no? Cambiaste tiempo de contacto, flujos, la dinámica, lo volviste prácticamente en un lecho empacado y un sinfín de cosas, ¿no? Que me puedo pasar aquí diciendo. Muy bien, muchas gracias, mulatos. ¿Algún comentario molimental en la India? Buenos días, monumentales. Bienvenido. Efectivamente, aquí en nuestra planta, en los 13 proyectos que contamos, sí tenemos un balance en proporción ahí al carbón de cada set de columnas, ¿no? Tenemos
en particular en 3 tamaños diferentes de columnas. Pero sí, sí hemos reducido también la generación de pinos a medida que nos hemos adaptado a tener el balance más óptimo ahí, ¿no? Para el tubo que manejamos. Excelente, excelente información. Miren, ya ves cómo se pueden ir corrigiendo, pero si yo les preguntara a la gente de Monumentales qué tuvieron que hacer pues para poder balancear más los flujos, tuvieron que hacer otra planta, tuvieron que crear más columnas que hicieron, o cómo fue posible pues que tuvieron que balancear los flujos. Efectivamente, como dijo, a medida que fue creciendo, que fueron creciendo los partes de lixiviación, ahorita contamos ya con arriba de 35 hectáreas de riego. Fue requiriéndose otra planta, una segunda planta ADR con columnas de capacidad de 6 toneladas de carbón, comparado con las anteriores, las más difíciles que teníamos, que son de 1,5 y 2 toneladas respectivamente, cada uno de los dos equipos. Muy bien. Disculpa, ¿quién me está hablando de Monumentales? Ernesto Moreno. Ernesto Moreno, ok, sí. Ernesto, y no sé si tengas algo de tiempo ya ahí en la planta. Pero sí hubo un momento que se presentó algo de problema en la absorción, problema en la generación de finos, etcétera, pues que fue cuando ya tomaron la decisión de construir una nueva planta. Pues más que nada fue probablemente también la necesidad de meter más solución de los drenes al proceso. Sí. Estamos hablando que se contaba originalmente con alrededor de 12 hectáreas de riego. Entonces, como le comentaba, ahorita ya andamos cerca de las 35 hectáreas. Entonces, lo que es los flujos, ¿no? Fue lo que más influyó ahí para ver la necesidad de ampliar la capacidad de producción. Excelente información, Ernesto. No lo quiero decir de esa manera, pero está en concordancia, ¿no? Con lo que estamos ahorita hablando aquí en el pizarrón, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. ¿Algo más que quieras comentar? Quizá más adelante, Bueno, precisamente que veíamos ayer acerca de hacer pruebas con otros carbones. En particular, nosotros lo hemos hecho y la verdad nunca han sido satisfactorias, ¿no? Como para implementar un cambio del carbón que tenemos actualmente. otro comercial como ese te encargo. Ah, no, no, no. No, gracias, Ernesto, de broma. No. Gracias, sí. Ok. ¿Quién nos falta de participar? ¿Alguien que tenga algún comentario por ahí? ¿La India? ¿Algún comentario de la India? Sí, cierto. Aquí en Mina la India, pues Disculpa, la India, ¿quién nos habla? Siempre le digo, díganme quién habla, ¿no? Rafael Sánchez. Que no te conocí la voz. Disculpa, ahora sí ya. Sí, Te comentaba, aquí en la India sí ahorita estamos con unos problemas del pino, que de hecho con el nuevo sistema de goteo que estamos poniendo, implementando en los patios, nos repercute, nos está haciendo muchos problemas también, taponeos y todo eso. Con el carbón no tenemos ningún problema. En las pruebas de laboratorio tenemos cargas hasta de 8 kilos por tonelada, 9, incluso ha dado uno que otro resultado. puro bateo. Mándame. No, síguele. Puro bateo, dije yo. Puro bateo, dije. Sí, sí. Disculpa, sigue, Rafa. Pues nosotros en el diseño ya saben que es una mina pues nueva, tiene 3 años de operación, 4 ya casi. En el criterio de diseño no, se supone que la relación era de oro 1:1, pero nunca esperábamos que la plata nos fuera hasta, en solución hasta arriba de 6:1. Y ese es el problema que hemos tenido. Sí, hemos aumentado las columnas de carbón a 1 tonelada más de lo que estaba diseñada. Exacto.
y pues, probablemente también sean parte de eso los finos que tengamos, pero pues es lo que, como le comento, no sé, estamos viendo si es necesario poner otra columna. También, al principio también utilizamos unas bombas, es cierto, ya implementamos Venturi para los pinos, para reducir los pinos, y pues hemos visto que se ha reducido, pero igual sí contamos con muchos pinos aquí, que andamos batallando, esa es la problemática que tenemos ahorita aquí en la mina. Gracias, Rafa, por la intervención. Mañana vamos a entrar en cuestiones de cálculo. Ahí, si ustedes quieren llevar a la par sus cálculos o lo dejan para después, la metodología la voy a presentar mañana y se puede ir viendo esto a detalle, ¿no? Sí. Eh, Vamos a ir avanzando. Bien. ¿Algunos compañeros que quiera hacer algún comentario extra? Gracias, Rafa. Disculpa. No, estamos siguiendo, muchas gracias. Ok, seguimos. Dame señal. No, yo lo tengo. El contenido de cenizas, este no tiene mayor detalle, simplemente como cualquier producto químico que ustedes compran, que pueda venir el 99.5 y un 5% de impurezas. Estas cenizas, como lo vemos aquí, es el residuo que queda cuando los materiales carbonosos se queman, que es lo que veíamos ayer de la pirólisis y todo lo demás. Siempre va a haber algo de esos compuestos que, por más control que puedas tener, el mismo carbón se pueda llegar a tener como cenizas. Normalmente en los carbones ese valor anda entre no más de un 2%, es lo que recuerdo. A ver, vamos a ver cuántos si los presentaron en la hoja. Ceniza ash, 2% exactamente. Es el segundo renglón, ¿de acuerdo? Sí. Sí, hasta un 5 máximo, ¿no? Es más o menos los valores, pero es normal que anden entre uno a un 2-3%, ¿no? Aquí, como lo pueden ver, la técnica permite, o bueno, la parte comercial permite un máximo de 5 y el resultado de este lote nada más fueron 2% de ceniza. No hay mucho que hablar sobre la ceniza, simplemente véanlo como la impureza que queda después del proceso de carbonización y eso es con lo que acarrea el carbón. Es lógico pensar, y lo que puedo abundar del carbón, es que entre menor porcentaje de cenizas, pues es lógico que estás pagando menos impurezas, ¿no? Que están acarreándose junto con el carbón. Entre menos sea ese valor de la ceniza, pues mejor, menos impurezas estamos pagando que vienen intrínsecas ahí en el mismo proceso, ¿no? ¿Sí? Esos componentes, estas cenizas, la mayoría están constituidas por carbonatos, algunos sulfatos, se menciona incluso alguna cantidad de fósforos, etcétera, y algunas incluso pequeñas o cantidades milésimas de esa cantidad de fierro del mismo equipo con el que se llegó a procesar en un momento dado, como lo vimos en el video, ¿sí? Entonces, eso es lo que constituyen las cenizas. No hay mucho que hablar sobre esto, simplemente es la impureza. Durante la carbonización, repito, hay partes o momentos en el proceso, si quieren ustedes, de que no está todo súper controlado y que es donde se originan o algo de carbón se llega a quemar y nos dan origen a ese porcentaje de ceniza. Son las impurezas que vienen con el carbón. De esa manera, como cualquier producto que ustedes compran, siempre va a venir esa partecita, ¿no? De alguna impureza. La densidad. La densidad normalmente oscila cuando es
sólido, que si lo dijéramos, lo pudiéramos tener todo prensado, ¿sí? La densidad va a andar alrededor del 2.1 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Más sin embargo, una vez que hemos hecho todo lo que veíamos ayer, la carbonización, la pirólisis, los huecos, etcétera, es típico que la densidad del carbón ande alrededor de 0.48 a 0.58 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? La densidad que traemos es el primer renglón, 0.53, ¿sí? Eh, que está dentro del rango precisamente que ahorita estamos presentando, ¿sí? Y en un momento dado, ¿para qué me sirve la densidad? ¿Sí? Sobre todo es un indicativo en la proporción en que los contaminantes orgánicos e inorgánicos que se están depositando sobre el carbón activado. Caso concreto, tenemos precisamente, pudiera estarse depositando lo que serían los mismos carbonatos, lo que sería precisamente el cobre, el calcio, todo lo que vimos el día de ayer por ahí, el fierro y el mercurio, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Eh, ¿Y qué va a pasar cuando estos contaminantes se van depositando sobre el carbón activado? Lo que va a pasar es que se va a incrementar la densidad del carbón activado. Simplemente con un contenido de 3% de calcio, este puede llegar a tener una densidad hasta de 640 gramos por litro, ¿sí? Dependiendo de otros contaminantes. O sea que del valor que teníamos ahorita del carbón activado, vamos a suponer de un punto 52, punto 53, puede llegar a subir hasta un punto 64. Entonces, para que vean en un momento dado cómo sí va afectando durante el tiempo esos contaminantes que se van absorbiendo sobre el carbón activado. ¿Cuáles son los contaminantes normales que se van absorbiendo? Ya lo mencioné, plata, cobre, níquel, zinc, mercurio, etcétera. Los cuales, y es lógico, pues, que al momento de estar siendo absorbidos, la tendencia que va a tener el carbón una vez que los ha absorbido, es lógico pensar en que se va a ir haciendo más pesado y que eso lo tenemos por una unidad de volumen. Cuando determinemos la densidad, vamos a notar también un incremento en la densidad. Y si nos preguntamos de qué viene ese aumento en la densidad, bueno, son los contaminantes que se están absorbiendo. ¿Para qué me sirve la densidad? Bueno, eso les pido que me den el voto de confianza. Mañana vamos a trabajar en los cálculos con el término de la densidad. Ahorita simplemente vean que si hay un efecto y para qué nos puede servir. El valor de R, el valor de un rendimiento, precisamente el valor de R es una prueba simplemente de absorción que pudiéramos decir, absorción, recuperación, y es de las maneras más sencillas y prácticas de poder determinar el rendimiento que podemos estar teniendo nosotros en planta respecto a la absorción que tiene el carbón activado, ¿sí? No podemos confundirla con la R y la K que se determinan mediante datos cinéticos y mediante la isoterma de Freundlich, y que aquí los menciono. Existen dos parámetros que se utilizan dentro de la práctica de uso de carbones activados. Un valor es la K, que en algunos casos se le conoce como la capacidad de carga y es una medida del equilibrio entre el oro y el carbón. La K o las unidades de la K normalmente son los kilogramos de oro por tonelada métrica de carbón. Ahorita por ahí creo Rafa nos dio una cantidad de los kilogramos
de carbón que se van a depositar sobre el carbón activado. Y en el equilibrio se habla de valores desde 25 hasta 31 kilogramos de oro por tonelada métrica de carbón. Y esto se determina mediante la ecuación de Friedrich, la cual utiliza gráficas logarítmicas, papel logarítmico y bueno, es un buen tiro, como decimos, para poderlo calcular eso, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo de comentario respecto a esto? Y también al final podemos hablar bastante sobre esto. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista cinético, si lo vemos de esa parte, ya de la parte de investigación, el hecho de pensar que me dan un valor de una K en los cuales voy a tener una capacidad de absorción de 25 hasta 30 kilogramos de oro por tonelada de carbón. Pueden cerrar el micrófono, alguien abrió el micrófono en la India. Ya, okay. Volvemos a la presentación. Ya. Listo. Y aquí podemos ahorita, por eso le quiero dedicar un poquito más de tiempo a esto, podemos abrir el debate, pues, de que en un momento dado en la práctica, sabemos de antemano que jamás vas a llegar a estos puntos de equilibrio de cargar tu carbón con 25 o 30 kilos de carbón activado. ¿Por qué? Porque para lograr esos valores son en el equilibrio y en el equilibrio es poner en contacto tu solución con carbón activado, prácticamente irte de vacaciones, volver al otro año y ver si sigue cambiando. Te vas al otro año y vuelves a ver si no hay cambio y finalmente tú dices, ah, mira, después de los 4 años, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero después de los 4 años pude llegar al equilibrio y ya se depositaron 25 kilos de carbón activado. ¿Por qué hago, vamos a llamarlo a simpleza? Porque es lógico pensar, pues que en la planta yo no voy a poder hacer eso. Yo me doy por servido cuando mi carbón está cargado entre 6, 8, 9 kilos de carbón activado, perdón, de kilos de oro por tonelada de carbón activado. Ya es mi parámetro, uno de mis parámetros para empezar a mover ese carbón y mandarlo al despojo. No importa que no haya llegado al equilibrio, porque si lo vemos del punto de equilibrio, por el valor que dimos, vamos a suponer que en una planta lo vamos a cargar con 6 kilogramos de oro por tonelada de carbón activado y tengo una K de 30, pues todavía le puedo cargar 24 kilos de carbón activado. Ahí te quiero ver, ¿no? Esperarte hasta que se cargue con los 24 kilos de carbón activado. Jamás lo vas a hacer en la práctica, ¿no? Entonces, por eso a veces es un poco relativo, puedes decir, realmente algunas compañías pueden decir, es que mi K es muy grande y cosas por el estilo, pero pues lo siento porque realmente en la práctica no creo que me ayude para mucho, ¿no? Y el otro valor que tenemos, que también es un valor muy complicado, que realmente yo les digo, se lo digo con la mano del corazón, tengo más de 20 años estudiando carbones activados, leyendo, tengo una publicación por ahí sobre cuestiones de carbón activado o dos publicaciones tipo libro, etcétera. Y en la práctica, el otro valor que sale por ahí es el valor de R. Pero este valor de R nosotros lo podemos encontrar solamente mediante una ecuación cinética. Igualmente tenemos que graficar por ahí unos logaritmos, hacer pendientes, etcétera. Es algo muy complicado, es difícil de calcular. Y pues la gente que en un momento dado en los laboratorios, que mediante la práctica o que ya tenemos tantos años fuera de la universidad, querer hacer este tipo de estudios, francamente, no digo que sean imposibles, pero se llevan mucho tiempo para poderlos realizar en, en los laboratorios. Ya para una investigación o hacer otro tipo de cosas, está bien, se vale y lo defiendo de poder determinar la K y la R, ¿no? Pero son realmente métodos muy largos y al final de cuentas en lo personal considero que hay otros métodos con los cuales se pueden evaluar esos carbones y así mismo lo dice la literatura,
que tanto el valor de K y R son métodos bastante tediosos, largos, y que todo el mundo busca por métodos un poco, mucho más sencillos. El valor de R, ¿sí? Aquí viene la técnica. Y los resultados no es más que una ecuación sencilla, ¿sí? Es una resta, prácticamente una diferencia entre la concentración cero menos la concentración a un determinado tiempo, y eso es lo que lo vas graficando. Esto es lo que nosotros pudiéramos tener. Vamos a suponer que mediante la ecuación que tenemos arriba, que es un valor del rendimiento o recuperación, si lo quieren llamar así, lo único que está haciendo es que estamos haciendo mediciones a diferentes tiempos. Lo que estoy haciendo, me voy yendo de un tiempo T hasta un tiempo 90. Tengo un carbón virgen del cual precisamente la concentración inicial siempre fue 10, con la que estuve utilizando. Y de ahí después fui viendo cómo iban cayendo esos valores mediante lecturas de absorción atómica. Vamos a suponer que para el tiempo 15 yo había entrado con 10 partes por millón y estoy saliendo con 8.5. Para el minuto 60 estoy entrando con 10 y estoy saliendo con 4, y así sucesivamente. Eso estoy haciendo el monitoreo mediante la absorción atómica, y eso me permite a mí, mediante esa diferencia y sacarlo con un porcentaje, poder obtener una posible recuperación, o lo que es la relación esa, como le digo, el nombre que ustedes le quieran llamar. Y puedo decir que en un momento, para un tiempo de 90%, la capacidad de absorción que tuvo el carbón activado, el carbón virgen, cuarta columna final, pues ya fue del 85%. Entré con 10 partes por millón y al final de ese tiempo me quedó 1.5 todavía. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer en mi planta, en mi práctica? Pues siempre que tenga o me llegue un carbón virgen, lo puedo hacer el estudio que estoy mencionando ahorita, para que sea mi curva o mi recta de referencia, perdón, de referencia, para que a partir de ahí yo lo puedo estar comparando con los otros carbones que yo vaya obteniendo, por ejemplo, como podría ser ese carbón que le hice el estudio de lavado ácido, en el cual nada más estos valores son inventados. Obtuve un 76.5 para un carbón de lavado ácido, y para uno de reactivado únicamente la recuperación que obtuve fue del 68%. ¿Y qué es lo que hago yo con esto? Bueno, ahí están los valores, cómo van corriendo. Valor B son los que estoy leyendo en la absorción atómica a un determinado tiempo, ¿sí? Eso no es más que el porcentaje de eficiencia de lo que está en base a la fórmula de arriba, como se les mencionaba ahorita. Y esto lo podemos poner en un tipo de gráfica. Y esta gráfica por ahí lo tenemos. Eh, la azul es la que está arriba, más arriba de todas ellas, la azul, es para el carbón virgen. La siguiente que está, la roja, la de cuadritos, es para un carbón reactivado mediante la prueba que estamos haciendo, y la última es para un lavado ácido. Ahí es donde podemos nosotros empezar a detectar precisamente que pues ya el producto que está saliendo de un lavado ácido realmente se empieza a alejar mucho de mi estándar. ¿Cuál es mi estándar? El carbón virgen, ¿sí? Entonces, eso me puede dar como una referencia. Ahí, trazando la línea de tendencia, encontramos la ecuación para el carbón virgen, donde Y es igual a 0.9595, valor de X, que el valor de X es el tiempo, más 1.5357. Aquí en la parte de abajo, si yo me quedo simplemente con ese número o esa ecuación, si para mí es más sencillo trabajar con esa ecuación,
la tenemos aquí abajo en el lado izquierdo, ahora en la misma ecuación que está arriba. Si ahora nada más para simular o hacer una simulación, al valor de X yo le doy un valor de 50, que es precisamente ese trazo que ustedes están viendo ahí en forma vertical en el valor de 50, ¿sí? Meto ese valor de 50 por 0.9595 y al final le sumo 1.5357, el valor que voy a encontrar para el valor de la Y va a ser de 49.51, como lo podemos ver en la línea que está horizontal y que está tocando también el valor de 50. Fue mera coincidencia que agarramos el valor de 50-50, no es porque meramente era lo que se nos ocurrió en el rato y fue lo que pusimos por ahí. Entonces, vuelvo por ahí en este momento a una de las preguntas que le dije, dame una oportunidad y adelante la retomo. Con esto, como puedes ver, con este tipo de gráficas, tú pudieras llegar a tomar la decisión, si realmente el carbón o la vida del carbón que tú estás operando ya es suficiente para poderlo sacar del proceso, número uno. Número dos, ¿cuánto tiempo de vida le voy a dar al carbón? Yo lo digo que esto es un análisis metalúrgico y es un análisis financiero. ¿Por qué? José Ignacio de la India. ¿Por qué? Porque es lógico, pues, que si yo tengo para dar mi presupuesto, como le llamamos, si yo tengo para sacar mi presupuesto de producción y para poder dar ese presupuesto de producción, yo tengo que tener unas colas en mis columnas de, vamos a inventarlo ahorita, de 0.1 y más sin embargo mi cola se está incrementando tanto a 0.4, pues es lógico pensar que en ese momento ese diferencial que estoy teniendo jamás me va a permitir lograr mi proyecto, mi presupuesto, mi objetivo del mes. Es cuando yo tengo que empezar y tomar una decisión de, ¿será ya necesario mover mi carbón? Ya con este carbón, por más que le haga, no me da más para poder lograr mi target, mi objetivo, mi presupuesto del mes. Y es cuando uno puede llegar a tomar la decisión, bueno, yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar este carbón activado. Y bueno, ya es el momento en que tengo que pensar en cambiarlo, ¿no? Por eso le digo que es un proceso, yo siempre lo he dicho, metalúrgico, porque esto te lleva a un balance precisamente de ver qué porcentaje estás recuperando, y financiero también para saber si ese diferencial que estás dejando ir, ahorita para el ejemplo que puse, vamos a decir entre punto, un parte por millón y 3 partes por millón, si eso lo sacas por día, lo sacas a los 2, 3 días, etcétera, si prácticamente ese diferencial que tú estás dejando ir de oro y lo estás reciclando nada más, simplemente cuando hagas tus números te va para pagar más carbón, y es también cuando dices, ¿sabes qué? Pues va para afuera ese carbón. Realmente lo que estoy perdiendo, yo lo recupero prácticamente en un día o 2 días con meter un carbón nuevo en una columna. José Ignacio, no sé si te contesté la pregunta. Regreso contigo, de la India. Sí, sí, me quedó claro. Ya la duda aclarada. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Dudas al respecto? Aprovecho la recta. Héctor de Monumentales, Viene. Alberto Moreno. Sale, Moreno. Bien. ¿Cada cuánto ciclo recomendaría dar el tratamiento de reactivación al carbón? Es decir, ciclo con ciclo, ¿cree usted que bastaría con un tratamiento de lavado ácido más no la regenerada en cada ciclo o debiera de ser en cada ciclo? Buena pregunta, mi estimado. Yo me inclinaría mucho más a realmente hacer mi estudio de carbonatos. ¿Por qué?
porque realmente ya lo hemos visto en la práctica, todos los que estamos aquí. El mayor problema que tenemos con los carbones proviene de carbonatos. Si ustedes tienen bajo control su antiincrustante y cuando ustedes hacen un estudio de carbonatos que sea depositado sobre el carbón activado y prácticamente, nomás voy a dar un ideal, tiende a cero, pues como diría, ¿para qué haces un lavado ácido en un momento dado, ¿no? O cada 2 o cada 3 veces puede hacer un lavado ácido. Pero eso es lo que yo les digo, y se lo digo porque tengo experiencia en lo que es antiincrustante. El problema es que a veces nomás llegan las compañías que trabajan sobre esto, le agregan y 3, 4, sí, en 5 partes por millón, mira, aquí están los carbonatos, aquí está esto y todo está muy bien. Tras, vámonos. Yo siempre he pensado que la parte que hace Sonora Natural, no porque no la queramos hacer, lo hacemos y lo hacemos de todo corazón, pero creo que debería ser responsabilidad de la gente que vende antiincrustante, de que ustedes le exigieran de sacar muestras de carbón y que ellos realmente les vieran mediante un estudio de carbonatos, del el estudio de calcio, ver realmente cómo está funcionando su antiincrustante. Sonora Natural lo hace para ver realmente apoyarlos, no tanto como una defensa, sino de tratarles de apoyar en decir, mira, te demuestro que el problema no viene por el carbón activado. Más sin embargo, yo sí considero, y le digo porque yo lo trabajé, lo conozco y sé de eso, que las compañías que le venden antiincrustantes no se deberían de ir a reducir exclusivamente a ir a medir flujos, sacar titular y decir, mira, aquí ahora tienes 1000 partes por millón, en lugar de 4 partes por millón de antiincrustante le voy a agregar a 5. Vámonos. Yo pienso que debería ser responsabilidad también de usted decirle, no, señor, no te me vas. Aquí tengo 10 muestras de carbón activado de las diferentes partes del proceso, diferentes días, y quiero que me hagas un análisis de carbonatos, de calcios, de magnesio, todo lo que tú me estás diciendo, que me demuestre que realmente lo que está en la fase líquida no está ocurriendo con mi carbón. Y eso a usted le daría una tremenda herramienta para esa toma de decisiones de lo que me están preguntando ahorita. Pero ¿qué pasa? Pues cómodamente agarras 5 gotitas, cambió de color, vámonos. Y eso se lo vuelvo a repetir, ustedes no lo deberían de permitir porque eso a ustedes les da un mejor seguimiento mes por mes que pudieran ellos estar tomando esas muestras de carbón. Y esa parte no estamos quitándole ahorita porque suministremos el carbón activado. No nos estamos quitando esa responsabilidad, pero si ustedes lo ven y lo viéramos de una manera honesta, es responsabilidad de la que le vende la gente al antiincrustante, que le demuestre que no se esté depositando calcios o carbonatos sobre el carbón activado. Ellos nada más lo hacen con la hoja que titulan, pero a ver, me gustaría ver un poquito más. Yo diría, a ver, dame más. Sacar antes de la reactivación, después de la reactivación, antes del lavado ácido, después del lavado ácido, en la primera columna, etcétera, para realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso a usted le ayudaría mucho a tomar decisiones. Para lo que me preguntaba ahorita, pues, Héctor, ¿cuántos lavados ácidos le tengo que hacer? Pues simplemente si no tienes carbonatos o no hay esto, pues a lo mejor con cada 3, 4 pasadas le das una lavadita, no vas para quitarle lo que se puede ir acumulando por ahí, ¿no? Lo de la reactivación, vuelvo a decirlo y lo vuelvo a comentar. Cada cuánto tengo que hacer una reactivación. Están esas pruebitas que son muy sencillas, esas pruebas prácticamente salen en el mismo día. El mayor problema de esas pruebas es sacar el carbón. De una vez ya seco, ya lo vieron, esas pruebas las puedes correr en menos de 1 hora, 2 horas. Ya puedes tener el resultado. Ahí mismo tú puedes sacar tu porcentaje de actividad y decir, ¿sabes qué? Todavía me aguanta. ¿Y cómo lo voy a saber? Dame señal ahí. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues precisamente esta correlación que estoy teniendo y por eso es importante, eso exactamente. Y por eso es importante tener mi recta, mi curva, como le quieran llamar, mi línea de tendencia con el carbón activado nuevo para ver cómo se van desfasando los otros carbones dentro del proceso para la toma de decisiones. ¿Sí? Ahí simplemente esa recta que yo estoy poniendo para la reactivación.
que les comento son valores inventados y que a lo mejor no estén tan lejos. Si viéramos ahí para lo de la reactivación, tenemos que es un 68%. Y lo que me dio la prueba de laboratorio, o fue el antes o después del lavado ácido, pues ahí yo diría la respuesta lógica es decir, sí necesita una reactivación. ¿Qué puede pasar también? Yo puedo tomar mi muestra que está saliendo o está entrando antes de la reactivación y puedo tomar una muestra después de la reactivación. Hago estas pruebas y veo si realmente el incremento que estoy teniendo en la reactivación está valiendo la pena. O ya de plano, es un carbón que está tan gastado que ya le haga lo que le haga, ya no estoy cambiando pues, los parámetros. Y ya es un momento de desechar el producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, dame que... eso es lo que les comento yo. Creo que a ustedes les daría mucho mejor y más herramientas para la toma de decisiones respecto a la pregunta que ahorita me hicieron. Yo, haz de cuenta, no que le regrese la pelota a ustedes, pero sí vuelvo a insistir que si ustedes le pidieran a las compañías que le venden al antiincrustante que hagan los análisis de los carbones, otra cosa sería. Para que en conjunto con ellos y Sonora Naturals está en la mejor disposición, poder hacer trabajos en conjunto de saber qué es lo que está pasando con sus carbones. ¿Sí? Ernesto, creo que tú me hiciste la pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí, así es. Las sugerencias acerca de trabajar más en conjunto con los proveedores ahí del anticonstante me parece muy buena. La verdad, como usted dice, siempre lo que se analiza más que nada son los testigos para ver cómo andamos en cuestión de flujos en tuberías y columnas, más no los carbones. Entonces, la sugerencia está muy buena, vamos a ponerla en práctica. Y respecto a lo que me comenta de nosotros tener el control ahí de estar monitoreando constantemente lo que es el factor R, ¿no? De los carbones, es una tarea continua, eso lo estamos haciendo siempre. Y pues respondiendo en base a los comentarios que me hizo, sí, efectivamente, siempre nos damos cuenta que cada que reactivamos el carbón, nos acercamos más al valor ideal, ¿no? Del carbón virgen. Entonces, pues sería como complemento decir que sí nos está ayudando mucho la reactivación también. Excelente, Ernesto. Gracias. Y bueno, pero me gustan a mí este tipo de cursos, ¿no? Porque interactúa mucho uno y también aprende uno mucho aquí, no crean. O sea, tenemos mucho que aprender, no lo sabemos todo. Y esta posibilidad de que todos a la vez, ahí tres compañías mineras diferentes estén escuchando estas experiencias y las experiencias entre ustedes, les vuelvo a repetir, era nuestro sueño, ¿no? De que ahorita Ernesto te estuvieron escuchando en la India y en Mulatos y dicen, ah, bueno, mira, ¿por qué no puedo tratar de hacer algo así al respecto, no? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Dudas aquí en la sala? ¿No? Seguimos. Sí, que me regresé así. Y lo que es... ¿Es la pregunta? Y el último tema que vamos a ver, que es el tamaño de partícula del carbón granular. Y esto lo voy a explicar nada más con esta pequeña gráfica, en el cual en el eje de las Y tenemos el porcentaje de carbón removido y en el lado de las X el tiempo en horas. Como podemos ver, la curva que está más abajo es un carbón 6 por 8. El que sigue es un 8 por 10 y el último es un 10 por 12. Y ahí lo que estamos viendo, estamos corroborando, si nosotros nos fuéramos, ¿tú lo puedes poner en línea o no? ¿Que lo ven ellos o no lo ven a ver?
En 4, lánzala ahí, si la quieres. Nada más, ahorita para que vean pues que sí afectan los tamaños de carbón, como lo estamos poniendo por ahí, que si nosotros lo tomáramos para 4 horas para un carbón 6 por 8 andaríamos alrededor de un 68 o 70, ¿no? ¿Sí? Si esa línea la continuamos hacia arriba para un carbón de 8 por 10, pues esa recuperación sería todavía mucho mayor para ese carbón más fino de 8 por 10. Sería aproximadamente de 1,80. Y si continuamos esa línea para el carbón del 10 por 12, pues esa recuperación sería todavía un poquito mayor. ¿Sí? Eso tiene, hay muchas teorías respecto a eso. Son cuestiones mecánicas, las cuestiones de movimiento, sobre todo de las que se habla. Se habla que en carbones finos la relación de microporos a macroporos son mayor y bueno, hay un sinfín de teorías por qué los carbones finos tienen una mejor recuperación. Eso es de una manera explícita nada más y nada más me voy a referir a esa gráfica. Eh, mira. Adelante viene ya la explicación de la determinación, pero en la parte práctica está demostrado eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que a veces nosotros no podemos usar carbones tan finos? Pues está relacionado mucho con el flujo y eso lo vamos a ver un poquito mañana, ¿sí? Pero nada más es eso en pensar que entre más fino sea ese carbón, más posibilidades va a ser de que viaje de columna en columna. Voy a tener que trabajar flujos más bajos. Si aumento el flujo va a flotar más, el porcentaje de expansión de la cama va a ser mayor, va a tender a salir, se va a ir a la otra columna. Cuando aumentamos mucho los flujos, acarreamos tanto finos que al rato se nos llena la criba al final. Y bueno, todo un mundo de cuestiones dinámicas que se presentan dentro de la columna y muchas veces esto es simplemente por no respetar los flujos, ¿no? De los que mañana le vamos a dedicar buen tiempo y cálculos de columnas y todo lo demás, ¿sí? Así que eso es a grandes rasgos del por qué sí es importante el tamaño de partícula eh, de, de los carbones activados, que también lo van a encontrar en la hoja técnica, el análisis de mallas, ¿no? Que está al principio. Ese no tiene mucho problema, pues es un simple análisis de malla, poder corroborar que están dentro de ese rango del producto, la mayor cantidad, y eso es. Muy bien, nos quedan 5 minutos por aquí. Si hay algo que quieran comentar en general de todas las técnicas, ahí las técnicas ahí están, no hubiéramos terminado en todo el día de estarlas enunciando cómo se hacen, les repito, eso es más bien trabajo ya de seguir la técnica y poder obtener los números. Si hay algo que comentar con algo en general de lo que vimos ahora, alguna duda, etcétera, con confianza. Empezamos con mulatos. ¿Algún comentario para ir cerrando? Hombre, ahí con los compañeros Trinidad García, que ahorita comentaba un compañero que tenía acceso de fino en patio. ¿No? Sí. Sí. Ahí no sé qué tipo de bomba están usando para la transferencia. Nosotros un tiempo que lo tuvimos eso también. Y se optó por cambiar el tipo de bombas. La carcasa, lo que es el difusor, vienen recubiertos por plástico. Así eliminamos el fino, un poco de fino, el gasto de carbón. No sea malo dar más datos para que lo agarren si no lo tienen las otras plantas. Ok, ahorita no tengo a la mano el tipo de bombas y el material, pero mañana lo pasamos.
Excelente, gracias, mira, eso, hay de cualquier manera, sí, Otro comentario, Carlos Mesa ahora de Mulatos, sí, también para los compañeros de Monetario por ahí, con la pregunta de que si era necesario o qué tan necesario estar reactivando y generando carbono. Esa pregunta también la hicimos y prácticamente fue muy fácil contestarla cuando en una prueba por ahí meteorológica simplemente tomamos el batch de carbón antes de entrar a regenerar, o sea, simplemente después de despojado. ujú, Analizamos y hacemos una prueba igual, ¿no? De rendimiento y después de despojado hacemos la misma prueba. Como lo comentaban, depende mucho de la dureza, de los contaminantes y del tamaño del carbón para el resultado que le voy a dar. Pero ese definitivamente te va a abrir un panorama de qué tan necesario es hacer esa regeneración. excelente participación, le digo, miren, ahí está el sueño cristalizado, ¿no? Cómo entre ustedes las compañías están interactuando y cómo alguna ayuda se pueden dar entre ustedes. Les reitero y disculpen si no lo había hecho, y si se aceptan, pero sí recuerdo que lo dije en el primer día. Si hay alguna duda, algún problema que tenga alguna mina, láncelo en concreto a las otras compañías, y así como ahorita lo han estado ustedes comentando, para saber de qué manera lo resolvieron o si también están viviendo con eso, ¿no? No nada más que la pregunta venga dirigida a mí, pueden preguntarle a sus compañeros, esa es la finalidad de hacer este tipo de enlaces, ¿no? Sí, y muchas gracias a la participación de ahí la gente de Mulatos. La India, ¿qué nos puede comentar? Si hay algo que quiera comentar. Sí, Héctor, muchas gracias compañero allá de Mulato. Y sí nos caería bien esa información. Y sí eliminamos el bombeo, comenté, lo eliminamos la mayoría del bombeo, el bombeo nomás para a la torre de lavado ácido estamos bombeando. Lo demás ya lo hacemos por ventos y por la misma causa, y sí nos eliminó un poco, pero las bombas siguen con ese recubrimiento que comenta él, y sí me importaría ese dato ahí del favor del compañero. Y comentando con la de reactivación, aquí tenemos un sistema de regeneración que nos da 250 libras por hora de regeneración, lo cual es un tardado para la cantidad de carbón que tenemos. Nosotros lo que estamos haciendo constantemente está regenerando, y para tratar de mantener la actividad del carbón un poco más eficiente. Ahí por lo que están diciendo, precisamente reitero, ¿no? Reitero de que sería interesante que se hiciera el estudio de los carbonatos, del calcio, para ver realmente, pues, si están tan frecuentes esos lavados o esas regeneraciones, que sea realmente el calcio. Mañana vamos a hablar un poquito sobre el lavado ácido, etcétera, pero sería muy interesante. No me imagino yo en una reunión que estuviera la gente que vende los anticrustantes con los resultados de los carbonatos, con el calcio, magnesio, lo que quieran analizar, que estuviera la gente de ustedes de planta, que estuviera la gente de Sonora Naturals, la gente que vende el anticrustante, y hacer entre todos, y no se trata de sangrarnos ni hacernos daños, sino simplemente poder sacar conclusiones en conjunto, a que no te diga una cosa Sonora Natural, si luego la gente del anticrustante te diga otra cosa. Imagínense ese sueño, ¿no? De que pudiéramos estar los tres involucrados ahí y tomar de ahí decisiones o conclusiones o el análisis, ¿no? Sería fantástico lograr hacer eso. Y Molimentales creo que es la que nos queda de su participación. Si hay algo que comentar al respecto, con mucho gusto. Claro que sí, por parte nuestra, acá manejamos las bombas Huelco, que son una ayudada. Al tener el impulsor helicoidal, pues reducimos en gran medida lo que es la fricción del carbón. Esas bombas son muy buenas, se las recomiendo. Puntualmente utilizamos este tipo de bombas, las Huelco, para lo que son las transferencias entre columnas.
Y para las transferencias de carbones de lavados ácidos a columnas de despojo, a hornos de regeneración, utilizamos más que nada los lentes que también nosotros, ¿no? Para que reducir el contacto del carbón con medios mecánicos, ¿no? Con medios mecánicos. No sea malo si tienes el modelo de la bomba, cuando menos, o la serie, si nos las puedes compartir mañana, de una vez, carreta completa, como decimos. Claro que sí, una de ellas es la D4K-DOS, D4K-2 DOS. Es una de ellas, es de 3 pulgadas de entrada, 4 pulgadas de descarga. Bueno, vamos. Excelente, así como cuando uno anda vendiendo algo ahí en el tianguis del Palo Verde. Si repito otra vez el modelo, nomás porfa. D4 D de dedo, 4K, de kilo, guión DOS. Todos escritos con el DOS. Excelente. Así. Bueno, muchísimas gracias. Le reitero nuevamente la alegría que nos da este tipo de reuniones, de cursos. Todos salimos fortalecidos. Gracias a todos. Estamos en tiempo y forma. Y como lo dijimos ayer, pues nos vemos mañana en esta misma hora y en este mismo canal. Vale. Adiós. Gracias. Vamos. Nos vemos. Nos vemos. Suerte. Bye. Vámonos. Un día. Me estaba durmiendo ahorita esto. Y apliqué el 5x5. El 5%. De hecho, hasta me estaba desconcentrando.